Bienvenidos a la secuencia 7 de Lengua y Comunicación 2. En esta sección leeremos poemas y canciones populares, así como podremos identificar algunas características de este tipo de textos y recursos literarios empleados por la poesía. ¿Conoces el nombre de dos poetas de tu comunidad o estado? ¿Conoces algún poema o canción que te guste? ¿Qué canciones populares infantiles existen en tu comunidad? ¿Cómo se transmiten de una generación a otra? En tu comunidad o estado, ¿qué géneros musicales se consideran populares y tradicionales? Tema 1. Poemas populares. Los poemas, canciones y otras creaciones literarias que expresan sentimientos, tienen ritmo y juegan con el lenguaje para embellecerlo, pertenecen al género literario denominado lírica. La lírica, según se cuenta en la historia de la literatura, nació en Grecia en el siglo VII a.C. Tiene ese nombre porque, en aquel entonces, las composiciones poéticas no se escribían, sino se recitaban o cantaban acompañadas de un instrumento llamado lira. La lírica, desde su origen, no es un género que pertenezca únicamente a lo escrito. Todos los grupos sociales, incluidos los pueblos originarios y las comunidades indígenas, siempre han empleado la palabra hablada y la lírica para contar y transmitir sus historias, creencias y saberes. A las creaciones poéticas que un pueblo emplea para transmitir sus historias, creencias y costumbres, se le denomina lírica o poesía popular. Por eso se dice que la poesía popular es el canto de su pueblo. Los temas que se abordan en la lírica popular comúnmente se clasifican en las tres grandes categorías que se explican en la siguiente página. Temas de la lírica popular. 1. Lo cotidiano. Se relacionan con la forma de vivir, con el día a día, o sea, con las costumbres. Por ejemplo, los refranes, las coplas, las bombas, los dichos, las canciones de cuna, entre otros. 2. Lo histórico. Dan a conocer la historia del pueblo, de alguno de sus acontecimientos relevantes o de personas. Por ejemplo, los corridos. 3. Lo divino o espiritual. Se relacionan con las creencias espirituales. Tema 2. Características de la poesía popular. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, quién es el autor o autora de las mañanitas? ¿Por qué se cantan en casi todo México? Las mañanitas es un ejemplo de poesía popular. Es una canción anónima que casi todas las personas de México hemos aprendido mediante la oralidad. Forma parte de nuestras tradiciones. Expresa emociones y sentimientos. Hay distintas versiones de esta y emplea diversos recursos literarios. A continuación, se indican algunas de las características de los textos poéticos que forman parte de la lírica o poesía popular. Difunden las creencias, costumbres e historias de una comunidad. Comúnmente se transmiten de forma oral. Han pasado de una generación a otra. Suelen expresar emociones y sentimientos. Algunas de las creaciones son anónimas. Suele haber varias versiones de una misma creación. Emplean diversos recursos literarios. Algunas recurren al humor. La mayoría son breves. Ahora, responde las siguientes preguntas. Anota el título de una canción que aprendiste o conociste en tu niñez porque alguien te la cantaba o recitaba y responde. ¿De qué trata? ¿Consideras importante conocer y preservar la poesía popular de tu comunidad? ¿Por qué? Tema 3. Géneros de la poesía popular. Dentro de la poesía popular hay un sinnúmero de géneros, pues la sociedad, los pueblos y las comunidades son diversas. Algunos géneros que se ubican en la poesía popular son canciones de cuna. Son composiciones en verso que se cantan a las niñas y niños para que duerman. Corridos. Canciones en las que se relata un acontecimiento histórico o se exaltan la vida y hazañas de una persona o grupo de personas. Rondas infantiles. Canciones destinadas a ser bailadas por niñas y niños, quienes, generalmente, deben formar un círculo o dar vueltas. Coplas.
Composiciones casi siempre de 4 versos que usan lenguaje coloquial y que incluyen rimas entre el segundo y cuarto verso. Calaveritas literarias. Composiciones poéticas que se difunden durante el Día de Muertos. Abordan el tema de la muerte con humor. Villancicos. Canciones populares que forman parte de la celebración de la Navidad, la cual está relacionada con festividades religiosas. Recuerda que estos no son los únicos géneros. Existen muchas más composiciones populares de gran riqueza literaria, como las bombas yucatecas, balonas, tonadas, guapangos, topadas, endechas, entre otras. Te compartimos un juego interactivo donde aprenderás lo revisado. Tema 4 en recursos literarios. En la poesía popular. En la poesía popular, como en el resto de la lírica, se emplean diversos recursos literarios para embellecer el lenguaje o jugar con él. A continuación, te presentamos algunos de estos. En la metáfora, consiste en expresar una idea o una emoción, sustituyéndolas por otras ideas o emociones con las que guardas cierta relación de semejanza o parentesco. En pocas palabras, consiste en nombrar algo mediante otra cosa. En ejemplo, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio 2 luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Analogía es una comparación introducida por nexos comparativos igual que, tal, cual, como, parecido, entre otras. An ejemplo, mi risa es como la lluvia suave y ligera, llena de ecos igual que una cueva. Exageración, recurso con el que se resaltan o disminuyen de manera excesiva las características de algo o alguien. En ejemplo, el lunes me picó un piojo y hasta el martes lo agarré para poderlo lanzar 5 reatas. Revente, aliteración, es la repetición de sonidos de una o varias letras en distintas palabras que se encuentran en un mismo verso. En ejemplo, nacitrón de un fandango, sango sango, sabaré. Sabaré qué va pasando con su trequi, trequi tran, con su trequi. Tran, anáfora an, es la repetición de palabras o expresiones al principio de 2 o más versos. En ejemplo, duérmase, mi niño, duérmase pues, que ahí viene el viejo y le come los pies. Ahora vamos a realizar un ejercicio para fortalecer tus conocimientos sobre los recursos literarios. Lee los siguientes fragmentos. Anota en tu cuaderno el recurso que predomina. A metáfora, B analogía, C exageración, D aliteración, E anáfora. Ejercicios. Ejercicio 1. El sol abraza. Es una soga que aprieta mi cuello. Exacto. La respuesta correcta es anella metáfora. Esto es porque a la frase, el sol abraza. Es una soga que aprieta mi cuello. Compara el efecto del sol con una soga que aprieta el cuello, sin usar términos comparativos explícitos como cómo o parece. Eso es una metáfora, ya que se establece una relación directa entre 2 elementos distintos para expresar una idea de manera figurada. Ejercicio 2. En trompa. De trompo tiene tornillo. Exacto. La respuesta correcta es de aliteración. Por che, la frase trompa de trompo tiene tornillo repite varios sonidos consonantes, especialmente el sonido TR y T, lo cual es una característica clara de la aliteración. ¿Qué es la aliteración? Es una figura literaria que consiste en la repetición de sonidos consonantes en una oración o verso para producir un efecto sonoro o rítmico. En ejercicio 3. Salí de aquel sueño como sale la nadadora ante la gran ola. Exacto. La respuesta correcta es B analogía. ¿Por qué? La frase salí de aquel sueño como sale la nadadora ante la gran ola compara 2 situaciones similares. Al salir de un sueño difícil o impactante con una nadadora que enfrenta una gran ola. Esto establece una relación de semejanza entre 2 situaciones distintas, lo cual es una analogía. La analogía es una figura que establece una comparación o relación de semejanza entre 2 cosas distintas,
pero con elementos en común en ejercicio. 4. Corrió tan veloz que dejó una estela y un surco caliente por donde pasaba. El exacto, la respuesta correcta es an c, exageración. An porque la frase corrió tan veloz que dejó una estela y un surco caliente por donde pasaba. Exagera la velocidad de la persona al punto de hacerla parecer sobrehumana, ya que nadie realmente deja una estela o un surco caliente al correr ane. Esta es una hipérbole, exageración, una figura literaria que intensifica la realidad de forma desmedida para causar un efecto expresivo. En ejercicio 5, an cada canto de colibrí culmina con calculada calidez. Exacto. La respuesta correcta es ande, aliteración. ¿Por qué? La frase cada canto de colibrí culmina con calculada calidez. Repite el sonido C de manera notable al inicio de varias palabras. Esto crea un efecto sonoro y rítmico característico de la aliteración, que es la repetición de sonidos consonante. Dentro de una misma frase o verso en análisis, han palabras con el sonido repetido en cada canto colibrí. Culmina calculada calidez. La repetición del sonido K o Q genera una musicalidad que es propia de la aliteración. Ejercicio 6, anda, y ve anda, y corre anda, y vuelve. Exacto. La respuesta correcta es anáfora. ¿Por qué? La frase anda y ve, vuelve, repite la palabra anda al inicio de cada oración. Esta repetición al comienzo de frases consecutivas es una figura literaria llamada anáfora. Anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o más palabras al principio de varios versos u oraciones para dar énfasis o ritmo. Tema 5. Las rimas. Una rima es la coincidencia de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo vocálicos, entre dos palabras, a partir de su última vocal tónica. En otras palabras, hay rima cuando los sonidos finales de las palabras de dos o más versos coinciden. Las rimas, según la coincidencia de sonidos, pueden ser asonantes o consonantes. Rima asonante. La rima asonante es un tipo de rima en la que solo las vocales finales de las palabras coinciden, pero no necesariamente las consonantes. Es decir, las palabras riman por el sonido de las vocales, aunque las consonantes pueden ser diferentes. Por ejemplo, cielo y suelo, casa y pasa. La rima asonante es común en la poesía y la canción, y suele ser más flexible que la rima consonante, en la que tanto vocales como consonantes coinciden. En resumen, en la rima asonante, lo importante es que las vocales coincidan, sin necesidad de que las consonantes hagan lo mismo. Rima consonante. La rima consonante es un tipo de rima en la que tanto las consonantes como las vocales finales de dos o más palabras coinciden a partir de la última vocal acentuada. Es decir, las palabras riman en todos sus sonidos finales, tanto vocales como consonantes. Por ejemplo, amor y flor, cielo y duelo, canto y manto. En la rima consonante, la coincidencia de sonidos es total, lo que la diferencia de la rima asonante, donde solo coinciden las vocales, pero no necesariamente las consonantes. La rima consonante es muy común en la poesía, ya que aporta musicalidad y estructura a los versos. Vamos a hacer un ejercicio. Lee cada palabra y, en tu cuaderno, anota otra con la que rime. Rima, exacto rima con cima canario, exacto rima con necesario fuego, exacto rima con luego. Continúa tú con la actividad y las palabras que falta: aliento, rabia, manada, educación.